Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, familia. Dios les bendiga. Qué bueno es que nos podamos reunir en este día, en este domingo, que pues prácticamente es la última reunión dominical de este 2025, ¿verdad? Y me da mucho gusto verlos como cada domingo, como cada reunión de ministerios que podemos vernos. Mi corazón se alegra el ver a cada uno de ustedes. Y bueno, pues gracias a Dios que pues hemos llegado prácticamente al final de este año, algunos con salud, otros pues tal vez no con toda la que uno quisiera, pero aquí estamos, aquí continuamos y toda la honra y la gloria es para nuestro Dios. Estamos ya prácticamente a 3 días y medio de que termine el 2025 y pues ¿cómo llegamos a este final de año? ¿Qué es lo que tenemos que pensar y reflexionar? ¿Cómo cerrar una etapa que comprendió 365 días? Pero ¿cómo cerrar esa etapa sin quedar prisioneros del pasado? ¿Cómo cerrar una etapa, un 2025? ¿Cómo cerrar para avanzar con fe hacia el futuro que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo? Con la ayuda de Dios hoy vamos a recibir un mensaje muy reflexivo, muy importante para ver cómo cerrar y cómo esperar un año nuevo. Gracias a Dios que podemos estar juntos compartiendo esta escritura, este mensaje. Quisiera comenzar con una historia en la que se ve reflejado a muchos atletas. Cuenta la historia en que las competencias atléticas, los corredores que miran hacia atrás, los competidores que miran hacia atrás, pierden velocidad, inclusive pueden perder el equilibrio, el hecho de voltear a ver para atrás. En algunos casos incluso pueden tropezar y caer simplemente por el hecho de voltear a ver y mirar hacia atrás. Por esa razón, las carreras profesionales en el ámbito donde tú puedas pensar, en los panamericanos, en los olímpicos, en cualquier tipo de carrera profesional, existe una regla muy clara, muy clara. El corredor debe mirar o debe poner su vista hacia el frente, fijarse en la meta. Yo tuve el privilegio de entrenarme para participar en carreras de atletismo y recuerdo muy bien, ¿verdad?, que el instructor, el entrenador nos decía precisamente eso, que teníamos que fijarnos una meta en todos los sentidos. Pero la regla clara para los profesionales y sobre todo para los corredores es mantener la vista al frente fijando la meta. Vamos a inclusive a imaginarnos, amados hermanos, imaginémonos por un momento a un atleta corriendo a toda velocidad los últimos metros de una carrera importante. Si en lugar de extenderse hacia adelante, como me enseñaban, ¿verdad? Todavía no corríamos mucho, pero el maestro nos decía, tienes que extender tu pecho hacia adelante para cuando llegues a la cinta de final puedas romperla. Pues todavía no sabíamos ni correr, pero ya estábamos entrenados para romper la cinta de la meta. Entonces, imaginémonos que va un corredor en los últimos metros de una carrera importante y en lugar de extenderse hacia adelante, comienza a mirar hacia atrás para ver quién lo sigue y qué tan distante está de él. Pueden ocurrir dos cosas. Lamentablemente, una es perder el impulso. Pierde el impulso y el otro deja de correr con todo su potencial. Hermanos, la vida cristiana se parece mucho a esa carrera. Se parece mucho.
muchos creyentes llegan al final del año mirando constantemente hacia atrás. Sí, sabemos que cada minuto que pasa es parte ya de una historia. Pero lamentablemente muchos creyentes llegan al final mirando constantemente hacia atrás. Están mirando, ¿qué? Los errores que ya no pueden cambiar. Voltean atrás para ver las heridas que no han sanado. Voltean para atrás viendo que hubo muchas oportunidades que se perdieron. Voltean hacia atrás incluso a esas victorias que ya no existen. Y sin darse cuenta, pierden fuerza espiritual para seguir adelante. El apóstol Pablo conocía bien el lenguaje del atletismo y hoy nos va a decir que tenemos que olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, persiguiendo la meta. Pablo nos está enseñando que no se corre bien el futuro cuando se vive atrapado en el pasado. Y vamos a ver cuáles son las razones que pueden tenernos atrapados en el pasado. Pero Pablo nos está diciendo, en otras palabras, no se corre bien el futuro cuando se vive atrapado en el pasado. Y al llegar a la meta, al final de este año, les decía 3 días y medio prácticamente, Dios nos invita a soltar lo que pesa en nuestras vidas y levantar la mirada y correr hacia lo que Él tiene preparado. Con esta imagen en la mente, vamos a acercarnos al texto de Filipenses 3, versículos 13 y 14. Vamos a acercarnos a ese texto de Filipenses 3, versículos 13 y 14, y vamos a aprender cómo cerrar este año sin cargas necesarias y mirar al futuro con fe. Vamos a leer esta porción de las Escrituras, acompáñame en esta lectura. Y vamos a hacerla todos juntos. Vamos a comenzar a recibir por parte del Espíritu Santo una gran enseñanza para este día. Dice Filipenses 3, del 13 al 14. Todos juntos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Bien. El fin de año nos coloca en una frontera. Veámoslo así. El fin de año nos coloca en una frontera espiritual entre lo que ya hemos vivido y lo que vamos a vivir, lo que viene. Estamos en esa frontera y vamos a verlo desde esa frontera espiritual. No solamente es quitar la última hoja del calendario, sino ver una oportunidad que Dios tiene y nos concede para detenernos, para evaluar y reenfocar nuestra vida. Esta oportunidad es detenernos, analizar, evaluar y reenfocar nuestra vida. ¿Por qué? Lo veíamos el viernes en la reunión, en la última reunión de oración de este 2025. Muchos llegan al final del año cansados, verdaderamente cansados, agotados. Otros, muchos más, están terminando el año heridos por muchas cosas. Heridos físicamente, heridos moralmente y muchas otras heridas. Algunos llegan al final del año culpables
culpables de muchas cosas que hicieron o dejaron de hacer. Otros incluso llegan muy orgullosos de todos sus logros. Pero el apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, nos enseña algo verdaderamente fundamental. Nos está enseñando que, ¿no me ayudan a que avance, por favor? No se puede avanzar hacia lo que Dios tiene delante si seguimos atrapados en lo que quedó atrás. Piénsalo, analízalo, reflexiónalo bien. No se puede avanzar hacia lo que Dios tiene delante si seguimos atrapados en lo que ya quedó atrás. El apóstol Pablo no habla desde una o desde la comodidad. El apóstol Pablo no nos habla desde la comodidad, sino desde una madurez espiritual. Él nos muestra cómo cerrar esta etapa, este 2025, sin quedar atrapados, prisioneros del pasado. Y cómo avanzar con fe hacia el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero vamos a ver el contexto de este texto que hemos leído, de Filipenses 3. Vamos a ver el contexto de este texto que está en Filipenses 3, 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Léelo desde ahí, desde tu lugar. Léelo con tu mirada. Dice la palabra de Dios: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, este sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Estamos viendo que en esta porción de las Escrituras es un testimonio profundamente personal del apóstol Pablo. Nos está dando una descripción de lo que él era, de sus logros. Nos está dando una descripción de su pasado, de todo lo que él había logrado. Pero en el versículo 7 dice algo verdaderamente importante. En el versículo 7, algo pasa. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Qué testimonio tan poderoso del apóstol Pablo. Veíamos de los versículos 4 al 6 que enumera sus credenciales religiosas, todo su pasado, todos sus logros, y luego declara en los versículos 7 y 8 que todo eso lo consideraba basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos, es importante notar lo siguiente: no se puede, el apóstol Pablo no vive atado ni a sus fracasos ni a sus éxitos. ¿Tenía fracasos? Sí. ¿Tuvo éxito? También. Pero el apóstol Pablo no vive atado ni a sus fracasos ni a sus éxitos.
Su mirada está puesta en Cristo y en el propósito eterno de Dios. Así que vamos a analizar estos dos versículos que hemos tenido como base para este mensaje. El primer punto dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses, dice en la primera parte: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, el apóstol Pablo no está hablando de una amnesia literal, sino de fíjate en esto, en una decisión espiritual. Una decisión espiritual consciente. ¿Qué es lo que decidió el apóstol Pablo? ¿Qué decisión espiritual consciente tomó? La primera es no vivir. Una decisión espiritual consciente es no vivir prisioneros del pasado. Muchas personas, tal vez tú mismo estás ahí atado, con grilletes grandemente puestos en todo tu cuerpo, prisioneros del pasado. El pasado, hermanos, puede convertirse literalmente en cadenas invisibles, cadenas invisibles. ¿De qué? De pecados no perdonados, de errores que aún nos avergüenzan, de heridas que seguimos cargando, de pérdidas que no hemos entregado a Dios. El pasado puede convertirse en una cadena invisible de todas estas cosas. Cuando el pasado gobierna el presente, cuando ese pasado gobierna nuestro presente, el futuro se paraliza. No hay forma de avanzar. Ahí quedamos atados. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Tomó decisiones espirituales conscientes, y otra decisión espiritual consciente es también tomar los éxitos del pasado. Muchos tuvieron éxitos y ahí se quedaron, ya no avanzaron, ya no se esforzaron, ya no trabajaron. Esto es clave, hermanos. Algunos no avanzan porque viven nostálgicos a lo que fueron, así, con una nostalgia de lo que fueron. Yo recuerdo que una vez llegó un hermano, ya adulto, ya jubilado por muchos años, llegó aquí a la iglesia y coincidió que él trabajó en el mismo banco donde yo trabajé. Y me platicaba de todos sus logros, de todas sus vivencias, de todo lo que había sido a nivel profesional en el banco. Y ahí se quedó, ahí vi que se quedó. Hubo una oportunidad en que tuvo que ir al banco a arreglar un asunto y preguntó por medio mundo, que también ya estaba jubilado. Ya no había forma de que sus influencias pudieran ayudarle, ¿verdad? Y así como entró pensando en que era ese hombre de muchos logros, no le sirvió de absolutamente nada. Algunos no avanzan porque viven nostálgicos de lo que fueron. Inclusive espiritualmente podrían decir: antes sí oraba, antes servía más, antes la iglesia estaba mejor. Pero no avanzan porque viven nostálgicamente de lo que fueron. Por lo tanto, los logros pasados no deben convertirse en un techo, sino en un testimonio de la gracia de Dios. Una decisión espiritual consciente es soltar el control y confiar en la gracia. Recuerden, el mundo vive en estrés, completamente estresados. ¿Por qué?
porque quieren controlar todo. Y cuando pierden el control, viven ansiosos, estresados, quieren controlar a la esposa, quieren controlar al esposo, quieren controlar a los hijos, quieren controlar a los empleados, quieren controlar. Pero una decisión espiritual consciente es soltar el control y confiar en la gracia de Dios. Yo no sé, pero si tú traes un costal en tu espalda lleno de errores, lleno de pecados, lleno de culpas, y que ya has confesado a Dios, tienes que ceder el control. Sí, tal vez cometiste muchos errores, muchas culpas, y ya se las confesaste a Dios, pero mira lo que dice la palabra del Señor en la versión de Dios habla hoy. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Esto está en Juan 1:9 y en Romanos 8:1 dice: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dios no quiere que entremos a un nuevo año arrastrando culpas o cargando culpas que Él ya perdonó. Si tú las has confesado y te has arrepentido, Él ya las perdonó. La parte B del versículo 13 de Filipenses 3 también nos habla de que extendiéndome a lo que está delante. La palabra extendiendo describe la imagen, como les decía, de un corredor que se estira todo su cuerpo hacia la meta. Recuerdo que así nos entrenaba el instructor. Estábamos entrenando en el Plax Ensenal con miras de ir a los Panamericanos, y una de las cosas que él constantemente hacía era precisamente eso: entrenarnos para lo que está adelante. No sabes si vas a llegar en primer lugar, pero tienes que llegar a la meta. La palabra extendiéndome describe la imagen así, de ese corredor que se estira totalmente hacia una meta. La fe siempre mira hacia adelante. La fe mira siempre hacia adelante. La fe bíblica no es pasiva, no es nostálgica. La fe es dinámica. Recordemos a Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba. Acordémonos de Israel. Avanzó hacia la tierra prometida. Y entendamos, la iglesia de Jesucristo camina hacia la plenitud del reino. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11:1 en la versión Dios habla hoy. Así que la fe siempre mira hacia adelante. Dios, hermanos, siempre tiene algo adelante. Tal vez no sabemos qué traerá el año nuevo. ¿Sabrías tú? No sabemos. No sabemos qué traerá el año nuevo. ¿Qué puertas se cerrarán o qué puertas se abrirán? ¿Qué pruebas vendrán o qué bendiciones vendrán? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es con certeza es que Dios ya está en nuestro mañana. Él ya está en nuestro mañana. Dice Jeremías 29:11, Dios habla hoy: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza
Yo, el Señor, lo afirmo. Nosotros, aun cuando no sabemos qué traerá este 2026, Dios ya está en nuestro mañana. Extendiéndose, hermanos, extendiéndose implica intención y disciplina. Quienes se han entrenado, quienes nos hemos entrenado para una carrera, no es algo sencillo. Se requiere disciplina, se requiere intención. No lo podemos hacer sin disciplina porque no avanzaríamos. Extenderse implica intención y disciplina. No se trata solo de deseos espirituales, porque podemos tener un montón de deseos espirituales, sino de decisiones. Necesitamos tomar decisiones. Al cerrar un año es común escuchar frases como: el próximo año quiero estar más cerca de Dios. ¿Qué es eso? Es un deseo. El próximo año quiero servir más. En ese sentido es un deseo. Quiero cambiar. Pero la vida espiritual no se transforma con buenas intenciones, con sueños guajiros, sino con decisiones obedientes. Decisiones obedientes. Sí, los deseos inspiran, pero las decisiones determinan el rumbo. Las decisiones determinan el rumbo. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Veamos cómo estas decisiones se ven de manera práctica. Y si quieres tomar nota, toma nota. Lo primero que tenemos que pensar es en buscar a Dios, buscar más a Dios. Mira, buscar a Dios no es un sentimiento ocasional. Resulta que una ocasión me levanto temprano, hoy voy a buscar a Dios. Y leo a ver qué puedo leer de la Biblia, oro a ver qué se me ocurre. No, buscar a Dios no es un sentimiento ocasional, es una prioridad diaria. Buscar a Dios es una prioridad diaria. Otra vez, no es una prioridad semanal, no es una prioridad mensual, o como algunos, no es una prioridad de cada año. Es una prioridad diaria. No se trata solo de orar cuando hay necesidad, sino de ordenar la vida alrededor de la presencia de Dios. Ordenar la vida alrededor de la presencia de Dios. Hermanos, buscar a Dios implica decidir, apartar tiempo para leer la palabra y para orar a Dios. Buscar a Dios implica silenciar otras voces que compiten con Dios. Buscar a Dios implica decidir depender más de Él que de nuestras fuerzas. No buscamos a Dios solo cuando nos sobra tiempo. No es buscar a Dios cuando nos sobra tiempo, sino cuando entendemos que sin Él nada funciona. Cambiar en obediencia. Extenderse implica intención y disciplina. Cambiar en obediencia. Mira, la obediencia no siempre es cómoda. No siempre es cómoda, pero siempre es correcta. A veces la obediencia requiere hacer cosas que para en un momento dado nos causa aburrimiento, pero la obediencia es correcta, aunque pareciera aburrido. Te aseguro que al final vas a ser recompensado. Muchos saben lo que Dios pide,
pero postergan la obediencia esperando un mejor momento. Caminar en obediencia implica decidir, hacer lo que sea correcto aunque cueste, hacer lo correcto aunque cueste, honrar a Dios en lo privado y en lo público, confiar en que la voluntad de Dios es mejor y muchísimo mejor que la nuestra. Hermanos, la obediencia no es la consecuencia de entender todo, sino de confiar en Dios. Si te dice Dios que tienes que hacer algo, hazlo, aunque no lo entiendas, porque estaremos confiando en su sabiduría, en su perfección y en su plan. Extenderse implica intención y disciplina, restaurar las relaciones, y aquí puede ser que empiece yo a pisar callos. ¿Cómo andamos en nuestras relaciones? ¿Cómo andamos en eso de perdonar? ¿Cómo andamos en ese tema de pedir perdón? Extenderse implica intención y disciplina, y por tanto restaurar relaciones. Cerrar un año con relaciones rotas es comenzar el siguiente con el corazón. Cerrar un año con relaciones rotas es comenzar el siguiente año con el corazón dividido. Hermanos, Dios se interesa profundamente en cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo nos tratamos con los demás. Restaurar relaciones, por supuesto, implica decidir también. Decidir perdonar aunque duela. Sí. Decidir perdonar aunque duela, pedir perdón aunque humille, soltar el rencor para caminar en libertad. No vamos a poder avanzar correctamente si traemos el costal lleno de rencor, de odio, de discusiones. Tenemos que restaurar nuestras relaciones y empezar limpios. Perdonar no cambia el pasado, pero sí libera el futuro. Extenderse implica intención y disciplina, y servir con fidelidad. Mira, servir a Dios no es un evento ocasional. Es un estilo de vida. Servir no es un evento que nos motive solamente quedar bien con alguien, sino quedar bien con Dios y que sea nuestro estilo de vida. La fidelidad se demuestra en lo constante, no en lo visible. Escucha. La fidelidad se demuestra en lo constante, no en lo visible. Servir con fidelidad también implica decidir. Decidir permanecer cuando no hay reconocimiento. Ese es un grave problema que tenemos los que servimos, que queremos que nos pongan en un nicho, en un altar, porque servimos. Es un grave error. Si servimos porque amamos a Dios, porque amamos a la iglesia. Y entonces servir con fidelidad implica decidir permanecer cuando no hay reconocimiento. Servir con amor, no por obligación. Entender que todo servicio hecho para Dios tiene un valor eterno. Hermanos, Dios no busca perfección, busca fidelidad.
fidelidad. Al terminar este año, Dios nos llama a algo más profundo que promesas, esas promesas emocionales. Nos llama a decisiones claras que honren su nombre. No se trata solo de lo que deseamos para el próximo año, sino de cómo decidimos vivir delante de Dios a partir de hoy. Entiéndelo. No se trata de lo que deseamos, sino de cómo decidimos vivir delante de Dios a partir de hoy. Dice Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El versículo 14, la parte primera del versículo 14 de Filipenses 3 dice: prosigo a la meta. Como ser humano, como padre, como madre, como hijo, ¿tienes metas? ¿Qué metas tienes? El apóstol Pablo dice: yo prosigo a la meta. ¿Pero qué metas tenemos? ¿O empezaremos el año a ver qué Dios dice? A ver qué se va presentando, a ver qué pasa. El apóstol Pablo dice: prosigo a la meta. Pablo no dice descanso, no dice descanso, sino prosigo. Mira, hermano, hermana, la vida cristiana, ya se atoró, la vida cristiana es una carrera, no un evento. Desde el primer día que dijiste a Dios: te quiero seguir a Cristo y lo acepto como mi Señor y Salvador, empezó nuestra carrera. La vida cristiana es una carrera, no un evento. Y una carrera requiere perseverancia. Si mi meta son 10 kilómetros, ¿cuántos kilómetros tengo que correr diarios? ¿Cuántos corredores aquí? ¿Cuántos debemos de correr diarios? Por lo menos 9 o 10, si mi meta es 10 kilómetros. Si quiero correr un maratón o un medio maratón, se requiere perseverancia. No puedo correr 3 kilómetros y tratar de correr 42.5 kilómetros. La vida cristiana es una carrera, no un evento. Y por tanto, requiere perseverancia, requiere enfoque. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál va a ser tu esfuerzo espiritual? Y también resistencia. Hay veces que ya no podemos y a veces no queremos levantarnos. Yo recuerdo que comenzaba yo a correr allí en Chapultepec, alrededor del tótem. Eran cerca de 3 kilómetros cada vuelta. Y había veces que las espinillas me dolían tanto que decía yo: mejor me regreso a mi casa a dormir. Pero se requiere resistencia, se requiere esfuerzo, perseverancia. Hermanos, no todos avanzan al mismo tiempo, al mismo ritmo, pero todos somos llamados a avanzar. Y otra cosa, si la vida cristiana es una carrera, no debemos correr distraídos ni divididos. Tenemos un enemigo que sabe que no siempre necesita hacernos caer. A veces basta con desenfocarnos. Sí, con desenfocarnos. Jesús les contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás no sirve para el reino de Dios. El enemigo no siempre necesita hacernos caer, sino desubicarnos, desviarnos, desenfocarnos. Y la parte B del versículo 14 de Filipenses 3 nos dice: al premio
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta, hermanos, no es un año mejor. No es un año mejor, sino una vida centrada y consagrada en Cristo. Ese debería ser nuestra meta. Porque ¿qué es para ti un año mejor? ¿Que todo sea miel sobre hojuelas? ¿Que te tripliquen el sueldo? ¿Que tengas una salud inquebrantable? Eso no lo podemos garantizar. Entonces nuestra meta no es un año mejor, sino una vida centrada y consagrada en Cristo. El premio no es una prosperidad temporal. El premio no es ausencia de problemas. El premio no es un reconocimiento humano. El premio es Cristo mismo. Ese es el premio. Y el llamado que Dios nos hace, por supuesto, ese es celestial, no es terrenal. El cierre de un año nos recuerda que esta vida no es la meta final. Esta vida no es la meta final. Veamos lo que dice Colosenses 3, del 1 al 4 en la traducción viviente. Ya que han sido resucitados a la nueva vida, a la vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Hermanos, para concluir, déjame te platico una historia. Se cuenta la historia de un alpinista que describe que cuando se van a subir a una montaña, cada uno de los alpinistas se prepara para escalar determinada montaña y a veces muy altas. Y antes de iniciar el ascenso, hacen algo muy importante. Toman su equipaje, su maleta y la revisan. Revisan su equipaje. Cuando ven un objeto, lo evalúan y dicen: esto me ayudará a llegar a la cima o me hará más lento. Así que cada objeto es evaluado con esa pregunta: ¿esto me ayudará a llegar a la cima o me hará más lento? Si la mochila está demasiado cargada, el ascenso se vuelve peligroso. Por eso, aunque algunos objetos tengan un valor sentimental alto, deben de ser dejados atrás, porque llevar peso innecesario puede significar no llegar a la cima. Así es también nuestra vida espiritual al llegar el fin de año. Muchos quieren subir a la cima, o muchos quieren seguir o subir a lo que Dios tiene delante, pero siguen cargando ¿con qué? Con culpas que Dios ya perdonó, como ya hemos dicho, con rencor que aún no sueltan, con miedo al futuro y con frustraciones del pasado. Así es como muchos quieren subir a lo que Dios tiene delante, pero cargando todas estas cosas. Dios no nos llama a escalar el nuevo año cargados, sino ligeros. El apóstol Pablo lo entendió y por eso dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Hermanos, hoy y antes de comenzar el año nuevo, el Espíritu Santo nos invita a revisar nuestra mochila espiritual. Revisa lo que tienes que sacar, lo que tienes que dejar.
Déjaselo a los pies de Cristo. Todo aquello que no te permita avanzar. Así que, amados hermanos, no sabemos qué tan alta será la montaña del próximo año, pero sí sabemos algo, y no lo debemos de olvidar. Cristo ya está en la cima esperándonos. Ahí está Él ya. Caminemos hacia adelante, livianos, ligeros, confiados y con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 12:1, en la traducción viviente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Hermanos, volvamos por un momento a la imagen del alpinista. Antes de subir, ese alpinista se despoja del peso innecesario, no porque sea malo en sí mismo, sino porque le impedirá llegar a la cima. Hebreos nos dice exactamente lo mismo, pero en términos espirituales. No todo lo que cargamos es pecado, pero todo peso nos estorba. Al cerrar este año, muchos no están deteniéndose para hacer una evaluación del próximo año, sino que siguen cargados del año pasado, del 2024, del 2023 y de toda una vida anterior. Culpas que Cristo ya perdonó, heridas que nunca se entregaron a Dios, resentimientos que endurecen el corazón y miedo que paraliza la fe. Por eso la palabra de Dios nos llama hoy a despojarnos, a liberarnos, no para correr sin rumbo, escucha, sino para correr con perseverancia la carrera que está delante de nosotros. Entonces Hebreos añade algo clave, versículo 2: esto es lo que hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor, junto al trono de Dios. Hermanos, y aquí viene la fuerza de este mensaje. La fuerza de este mensaje es: no soltamos el pasado solo para empezar un año nuevo, sino para correr hacia Cristo. No dejamos el peso porque seamos fuertes, sino porque Él nos espera delante. Como Pablo dijo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hoy, al final de este año, Dios nos llama a hacer exactamente lo mismo: soltar el peso, fijar la mirada en Jesús y avanzar con perseverancia. Y como tu amado hermano en Cristo, como pastor de esta iglesia, te digo que hoy es un buen día para decidir y decirle a Dios: Señor, dejo atrás lo que me pesa y camino hacia lo que tú has preparado para mí. No entres al año nuevo con culpas, con amargura, con miedo, estancado. Entra con fe, entra con esperanza y con una determinación espiritual. Que no sea solamente algo emocional, sino que sean decisiones espirituales, conscientes para tu vida. Amén. Demos gracias a Dios con una oración. Poderoso Padre y Dios bendito, para ti, Señor, sea toda la honra y la gloria. Hoy ponemos en tus manos todo lo que ha quedado atrás.
cada día de este 2025 y de los años anteriores. Perdónanos donde fallamos, sana donde fuimos heridos y enséñanos a confiar en tu gracia. Por favor, Señor, ayúdanos a extendernos a lo que está adelante, a correr la carrera con perseverancia y a vivir para la gloria de Cristo. Queremos entrar al año nuevo confiados, porque tú vas delante de nosotros. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Vamos a levantarnos y alabar.